Hola, buenos días chicos. Bueno, en la clase de hoy vamos a retomar nuevamente lo de las resistencias en serie, puesto que es un tema, dependiendo de la configuración del circuito, puede ser algo complejo. Entonces hoy voy a retomar nuevamente esa parte. Entonces, bueno, no voy a realizar una conceptualización. Aquí vamos a hacer, en este video voy a hacer ejemplos, porque la clase pasada se hizo. Entonces aquí voy a dibujar un circuito y pues vamos a encontrar los valores que tienen que ver con voltaje, con resistencias y con la corriente del circuito. Entonces voy a hacer un ejemplo, pues de alguna manera que sea un poquito más complicado para que ustedes puedan mirar todas las cosas que se hacen o las cosas que se pueden hallar aquí en este ejercicio. Bueno, entonces el ejemplo es bueno, aquí voy a bajar el circuito. Bueno, entonces aquí vamos a dibujar la fuente. Entonces aquí viene una resistencia, aquí viene otra, y aquí viene otra. Bueno, es una configuración pues un poquito extensa porque hay 4 resistencias, pero aún así pues no es tampoco es muy complicada. Entonces, bueno, le voy a colocar nombre a esta resistencia. Esto es resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Entonces aquí voy a colocar los valores de lo que me da el ejercicio. Entonces, bueno, aquí está el voltaje, esta es la fuente. Entonces el voltaje de la fuente tiene 25 voltios. La resistencia 1 es igual a 10 y la resistencia 2 también. Entonces la resistencia 2 y la resistencia 1 son iguales a 10 ohmios. Eh, la resistencia 3 es 20 ohmios y la resistencia 4 es 15 ohmios. Bueno, con estos valores y con estos valores que nos da el ejercicio, vamos a encontrar lo que nos hace falta. Entonces acuérdense, de acuerdo a lo que vimos la teoría en la clase pasada, entonces bueno, el circuito, siempre los circuitos van a manejar las tres magnitudes, va a manejar una magnitud total. Entonces todo el circuito va a manejar un voltaje total, que en este caso es 25 voltios. Va a manejar una resistencia total, que la vamos a hallar porque aquí no la sé, me están dando apenas las resistencias cada una individual. Y bueno, el voltaje, bueno, me están dando uno global, pero yo necesito hallar en cada punto de la resistencia, donde están las resistencias, necesito hallar el voltaje. Y por último, como ya se dijo la vez pasada, la corriente es igual en todos los puntos, entonces solo se halla la corriente total.
Entonces allá la corriente total, se halla el voltaje 1, se halla el voltaje 2, se halla el voltaje 3 y se halla el voltaje 4 y la resistencia total. Entonces tengo que hallar 6 magnitudes. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la corriente. Primero vamos a hallar la resistencia total, porque como ya tenemos el voltaje total y si hallamos la resistencia total podemos hallar la corriente total y a su vez la corriente en cada punto. Entonces para poder hallar el voltaje necesitamos esa corriente. Entonces aquí se tiene que la resistencia total es la suma entonces las resistencias la suma de las resistencias 1 a la 4. Entonces la resistencia total es, la resistencia 1 vale 10, la resistencia 2 vale 10, la 3 vale 20 y la 4 vale 15. Entonces la resistencia total es 10 más 10, 20, más 20, 40, más 15, 55 ohmios. Entonces aquí ya obtengo la resistencia total. Entonces, bueno, una vez obtengo ya la resistencia total y tengo el voltaje, entonces procedemos a hallar la corriente. Entonces, de aquí se deduce entonces o la fórmula que necesito para resolver esto tiene que ver con la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm me dice que, o la fórmula que convencional que se tiene es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero como todavía no sabemos cuál es la corriente, pues no podemos todavía hacer esto. Entonces primero nos toca despejar la I de esa fórmula para encontrar la corriente total. Entonces esta R pasa a dividir, entonces la I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces voltaje es igual a 25 voltios dividido la resistencia, que es 55. Entonces la corriente es igual a, uno eso lo hace en la calculadora, entonces eso me da 0,45. Como estamos hablando de corriente, son amperios. Entonces ahí ya obtengo la corriente. Entonces ya solo me falta hallar el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces, bueno, ahí ya tengo la fórmula, que voltaje es corriente por resistencia. Entonces me toca hallar cada una de esos voltajes. Entonces voltaje 1 es igual a la corriente. Como la corriente es la misma en todos los puntos, entonces es la misma total. Entonces aquí tengo 0,45 amperios por la resistencia. Entonces la resistencia 1 es 10, entonces aquí viene por 10 ohmios.
Entonces esto es igual a 0,45 por 10, que es 4,5 voltios. Entonces ya tengo el voltaje 1. Como la resistencia 2 es igual, entonces yo digo que voltaje 2 es igual a voltaje 1. Y voltaje 3 es igual a 0,45 amperios por la resistencia 3, que es 20 ohmios. Entonces esto me da 0,45 por 20, que es 9 voltios. Y el voltaje 4 es la corriente, que es 0,45 amperios por 15 ohmios, que es igual a 6,75 voltios. Entonces ahí ya encontramos los valores que me faltaban del circuito. Entonces de esa manera se realiza o se trabaja con un circuito en serie, con resistencias en serie. Bueno, aquí voy a hacer otro ejemplo. Entonces voy a dibujar una otra configuración de circuito. La dificultad de estos ejercicios, ejemplos, radica primero en la dificultad que se tenga en la configuración. Hay configuraciones muchísimo más complicadas que la que acabé de colocar, donde manejan más resistencias y pues tienen una configuración más compleja. También algunos circuitos, pues más adelante vamos a ver cuando están en algo que llama series en paralelo. Entonces ahí se va de pronto a complicar un poquito más. Bueno, entonces aquí voy a dibujar una. Entonces este va a tener, lo voy a hacer con 5 resistencias. Bueno, aquí va a venir la otra. Bueno, entonces esas son las 3 resistencias que tenemos. Entonces voy a llamar esta R1, R2, R3, R4 y R5. Y aquí voy a dar otros valores, no voy a dar solo la resistencia, sino que voy a dar otros valores. Entonces, bueno, digamos que por el circuito hay una resistencia total, perdón, hay una corriente total de 0,5 amperios. Vamos a decir que la resistencia 1 es igual a 20, que la resistencia 2 y la resistencia 3 son iguales y son iguales a 10, y que la resistencia 4 es igual a la resistencia 5 y son iguales a 15. Entonces, bueno, me están dando todas las resistencias y la corriente, y entonces me preguntan por todos los voltajes, en este caso el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, el voltaje 4
el voltaje 5 y el voltaje total. Bueno, entonces necesito hallar los voltajes de cada una de las resistencias y también el voltaje total. Bueno, en el ejemplo anterior no miramos el voltaje total, perdón, no verificamos que la suma de los voltajes fuera el voltaje total, porque cuando yo sume estos 5 voltajes me tiene que dar el voltaje total. Entonces eso no lo verificamos. Bueno, entonces aquí tenemos 5 resistencias con cada una de sus valores. Bueno, aquí no coloqué las unidades, que es ohmios. Bueno, entonces como necesito hallar los voltajes del 1 al 5 y ya me están dando los valores de la resistencia y ya tengo la corriente, entonces puedo proceder a realizar hallar los voltajes. Bueno, y aquí también me falta o puedo hallar la resistencia total. Esa la hacemos ahorita al final, que esa no la necesitamos todavía. Bueno, entonces el voltaje 1. El voltaje 1 es igual a la corriente por la resistencia 1, que en este caso es 20. Entonces 0,5 por 20 me da 10. Entonces eso tiene 10 voltios. El voltaje 2 es igual a 0,5 amperios por la resistencia 2 vale 10. Entonces aquí me da 5 voltios. Como la resistencia 3 es igual, entonces aquí el voltaje 3 también es igual. Ya tengo 3 voltajes, me falta el 4, entonces voltaje 4 es igual. Bueno, y el voltaje 5 va a ser igual porque tienen la misma resistencia, entonces aquí queda 0,5 amperios por 15 ohmios, entonces multiplico 0,5 por 15, eso me da 7,5 voltios. Entonces, para hallar el voltaje total, sumamos B1 más B2 más B3 más B4 más B5. Entonces el voltaje total es 10 voltios más 5 voltios más 5 voltios. Estos vienen de B2 y B3 y más 7,5 voltios más 7,5 voltios. Entonces el voltaje total es igual a 10, 15, 20 y esto es 15, entonces son 35 voltios. Entonces el voltaje total es 35 voltios. Y ya por último puedo sacar la resistencia total, que es igual a la suma de las resistencias. Entonces bueno, aquí voy a colocar los valores de una vez. Entonces 20 ohmios más 10 ohmios más 10 ohmios más 15 ohmios más 15 ohmios. Entonces la resistencia total es igual a 20, 30, 40, 55 y 70.
Entonces ahí ya se obtienen todos los valores que se pueden de ese circuito. Entonces esta parte es resistencias en serie. Espero que puedan haber entendido y ya procedan a hacer los ejercicios. Gracias.